Para los que vayan ingresando, por favor, me van indicando para ponerles asistencia. El 11, profe. No, profe. Hola, La muy 1, buenos profe. días. Marian, buenos días. Yo la Buenos días. 3, Ángela Itzel, buenos días. El 16. 16, Moisés, bienvenido. ¿Quién más? Gracias. 21. Ah, mira, aquí está justamente Ana Laura. Buenos días, bienvenida. Buenos días. 13. 13, Carlos Alberto. Gracias. 12. De Edith, buenos días. ¿Quién más? Nada más somos nosotros en este momento. Nancy Saraí Gutiérrez Marín. A ver. La El 14, 24, aquí está. profe. 24, Oscar Iván. Buenos días. Luis Hernández, aquí está. Asistencia, déjenme revisar el chat. Dice el 13. Ok, Carlos Alberto, sí, ya le habíamos puesto. Entonces, aquí se acaban de ingresar nuestra compañera Nancy y nuestro compañero Luis. Les acabo de poner asistencia. ¿Cómo sigue nuestra compañera Nancy? ¿Mejor? ¿Ha progresado de manera positiva? Sí, ya es que me habían dado un medicamento el otro día y reaccioné mal. Alérgica. Pues sí, algo así, como efectos secundarios. Y ahí andaba como que mal ayer. O sea, pasé súper mal la noche. Y estuve bajo vigilancia, igual ahorita todavía, pues por si acaso. Pero pues ya un poco mejor. Qué bien, nos da mucho gusto que ya que ya se sienta mejor, que se esté recuperando y que no sea nada grave. Y todo tranquila. Perfecto. Pues les agradezco a todos ustedes por su puntualidad. Ya vamos, pues somos 12, somos un poquito menos de la mitad. Pero, pues bueno, el primerito que se conectó el día de hoy, pues fue Marco. Me estaba platicando que, pues yo creo que sí, a todos los que estamos por aquí, cerca de Guadalajara, pues estuvo lloviendo bastante de manera generosa. Una tormenta, pues también tuvo por ahí uno que otro relámpago interesante que más que algunos lo despertó. Y bueno, sí, de hecho algunos hasta carrillos empezaron a sonarle las alarmas precisamente pues por estos estruendosos relámpagos, rayos y truenos. El mío es terrible, o sea, de verdad. Podría pasar, no sé, solo que pase el aire y mi carro Y ya está suena. llorando y digo, oh. Está bien, pues entonces es nervioso su carro para que luego cualquier cosita Sí, es avise. aprendido. Ajá. Entonces está bien. Y ya estábamos platicando que tal vez llegáramos a tener alguna dificultad con las conexiones, pero pues parece que en nuestro caso pues no aplica. No sé el caso de los demás, si les han enviado algún mensajín. Bueno, aquí Dafne ya está conectándose. No me acuerdo cómo se apellida. Edith. Buenos días, Dafne, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. ¿Cómo se apellida para ponerle su asistencia, por favor? Vargas Terrones, la 23. Ah, pues hasta acá, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Aquí está. Ahí. Y pues ya faltan... Ah, miren, Carla Pérez también ya se está inconectando. Pues aquí está Carla Sofía. Ok. Pues todavía nos faltan bastantitos. No sé si ahí alguna tormenta o algún fenómeno troposférico les haya causado algún problemilla con su conexión, pero pues ahí sí les avisan. Más bien, si a ustedes les pueden enviar, si ustedes les envían un mensajillo para comentarles, avisarles, por favor, porque de hecho sí faltan bastantitos. Vamos a la mitad, digo, a las 7:05, todavía faltan, tenemos bastante, bueno, 5 minutillos más adicionales, pero pues para ahí que les vaya. A ver, déjame checar a ver si en Google Classroom, Profe, a sus órdenes. Carla Moreno le puso un comentario Ah, sí, que le estaba fallando el internet. tiene toda la razón. Justamente en eso íbamos a revisar. Profe, me está fallando el internet. Enterados, muchas gracias. Profe, le iba a comentar, ayer Andrea me estaba diciendo que a lo mejor hoy no tenía internet, no sé por qué razón, no recuerdo por qué razón me dijo. Ok. Me dijo que no iba a tener internet hoy. Entonces vamos con Carla.
Carla Moreno, ¿verdad? Sí, Carla Moreno. Y Andrea, es Andrea Ayala, ¿cierto? Está 4. A ver, entonces, Mariam Ramírez ya se está añadiendo a la 4 aquí. Y vámonos con Carla Moreno. Moreno, aquí está, 18, Carla Priscila. Ok, perfecto. Uy, pero de todas maneras sí nos faltan bastantillos. Me quedan 3 minutines. Para Profe que... Marian, aquí estoy. Es la... que no... No, la 20, creo. Sí, Tiene toda la razón, mire. Sí, muchas gracias. Aquí está ya su asistencia. Gracias por recordármelo. gracias. A usted, pongan sus alarmas temprano. Levántense 15 minutitos antes de las 7. Para que luego no estén pegados y no se queden adheridos a las sábanas de la cama. Pues todavía falta Omar, pues bueno, está en la península. De hecho, Luis Enrique ya se conectó y él está por allá hasta Tamaulipas. Ya le pusimos su asistencia. Y luego, ¿qué pasó con Pepe Chuy? Santiago, José Eduardo, Jonathan Alexander, también Rodríguez Regina. ¿Alguien sabe de sus paraderos? Porque ya faltan prácticamente 2 minutillos. Pero bueno, pues a ver si se conectan. De hecho, ayer ayer nos tocaba inglés, le mandé mensaje para que se lo hiciera saber a mi maestra de inglés, Ujú. que pues era probable que pues yo no me pudiera conectar. Y me dijo que no había tenido luz, entonces no sé si está teniendo los mismos problemas el día de hoy o no. Pues puede ser, digo, pero que a todos se les haya ido la luz, pues está raro, ¿no? O inclusive con un mensajillo. Digo, puede pasar que no hayan podido cargar el celular y se quedaron sin batería y por lo consiguiente ya no pudieron conectarse. Y digo, bueno, en esos casos tan extremos, raros, que sí pasan, no digo que no, pues entonces igualmente, o sea, les hago la extensiva, la justificación de que pueden escribirlo por Google Classroom y ya le pueden poner aquí, profe, y pues se justifica, porque si todos los demás días anteriores de las sesiones se presentan y siempre están activos, pues no pasa nada. Nada más si se requiere que tengan aquí el antecedente y le pueden poner, oh, es que se me fue la luz y ni el celular ni de mi papá, ni de mis hermanos, ni el mío, ni el de mi perro, pues sí servía y por lo tanto no pude comunicarme, pero Maestro, a sus órdenes. dice Daniel Velázquez que le está mal internet y que solo le deja abrir el Zoom, pero no le carga. Excelente. Bueno, entonces ya le acabamos de... Usted habló por nuestro compañero Daniel Velázquez, así que ya le pusimos aquí su justificación, su asistencia. Entonces, para terminar la idea, que nos queda un minutín. Si les ponemos falta en este momento, digo, porque ya entendemos que estamos en época de lluvias, pues si suceden esos cortes eléctricos o fallas en la comunicación, dígase la conexión de internet, eso todo es completamente entendible. Nada más sí necesitaría la justificación de que me lo escriban, por favor. Si no se puede entre ustedes que se avisen, entonces nada más, ya sea más al rato, al mediodía o cuando ya regrese, se pueda reinstaurar su comunicación o la energía. Entonces ahí sí les encargo, profe, por ejemplo, el día de hoy, 3 de julio, no pude conectarme temprano por X o Y razón, pero pues aquí le aviso, muchas gracias. Y ya de esa manera, miren, Omar ya está el de la península, está ingresando, rayando justamente. Dice Regina que también le está fallando el internet. Ayala Rodríguez Regina, ok, aquí está. Perfecto. ¿Alguien sabe qué pasó entonces con Santiago? Pepe Chuy, Carlos Manuel, José Eduardo y Jonathan Alexander. Sabe, ¿verdad? Digo, porque ya son 3, 4, 5. Vamos suponiendo de los 5, a lo mejor 1, 2, se les fue la luz, todavía no regresa. De los otros 3, digo, pues no sé, a lo mejor se les fue el internet a los otros 2. Y al quinto, la Profe, ¿sí me combinación. escucho? Omar, hola, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Es que no me carga la aplicación, como que se me trabó. Sí, pero no se preocupe. De hecho, mira, aquí ya tiene su asistencia. De hecho, es lo que estábamos Ok. platicando con respecto a todos esos percances, altercados que ocurren
cuando no se pueden conectar, que está bien, les insisto, es comprensible, nada más pues avisen, porque ahí no sé, digo, cómo trabaje la nueva la nueva coordinación, y ya de esta manera pues ya todos nos respaldamos. Entonces, nada más ahí sí les encargo, si les comentan a sus compañeros, puede ser, estamos hipotetizando, no sé, inferimos que a lo mejor se les fue la luz o el internet o lo que sea, pero que por favor ahí escriban un mensaje y se puede extender la justificación, yo no tengo ningún problema, y más pues considerando pues toda esta temporada de tormentas. Entonces, pues sin más, que pase más tiempo, vamos a dejarlo pendiente a ver si se conectan sus compañeros. Somos bien poquitos, bueno, no se crean, somos 15, nos faltan por ahí 10, pero bueno, vamos a dejarlo así y vamos a guardar la lista. Y vamos a compartir 2 personas en sala de espera. Omar, bueno, ya se había conectado y Regina también. Sí le había puesto a Regina, ¿verdad? Sí, aquí está. Sí. Ok. Bueno, entonces, nueva función. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Creo que ya todos estamos apreciando, viendo la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí. Déjenme minimizar esto y agrandamos esto. Perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a terminar de ver nuestro tema que hemos estado recurrentemente recapitulando, revisando, explicando, que es el aparato respiratorio. El primero ya creo que nos queda claro, la respiración aerobia. ¿Por qué? Por la composición de la que se conforma nuestra atmósfera. El número 2, pues bueno, básicamente y de manera general también nos queda claro ya cuál es la función del sistema respiratorio. La tercera, bueno, es la que hemos estado revisando, incluido un poquito del sistema circulatorio, que de hecho la próxima semana vamos a entrar a verlo un poco más detalladamente, pero pues como en este caso están muy relacionados, pues sí es importante también hacer mención del mismo. Y finalmente el día de hoy, como se los prometí, ahora sí vamos a cerrar con este tema, que sería la formación precisamente en la etapa prenatal. Entonces, para que no estén dormiditos, vamos a preguntarle a nuestro compañero Carlos Godínez. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profe. Hola, Carlos, no se nos duerma, por favor, aunque tenga desactivada su camarita. Oiga, Carlos, ¿nos puede recordar, por favor, en cuáles 2 etapas se divide la gestación en los seres humanos? Lo habíamos visto la otra vez, de hecho. Ok, ¿y cómo se le llaman? Según yo se divide en 3, ¿no? A ver, por favor, platíquenos cuáles son. Y ahorita vemos entre todos. Gracias por avisar. Lo que se acuerde. La pregunta original fue ¿en cuál y cuál etapa se dividen la ontogenia de los seres humanos? De hecho, No, pues profe, no me acuerdo. si se fija en el Son punto 2. número 4, ajá, sí, le acaban de indicar, ya le dieron una pista, aquí ya tiene una. ¿Cuál sería entonces la siguiente? Si le cambia el prefijo, ¿cuál sería? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, prenatal. Ok, perfecto. Esa sería una. ¿Y cuál sería entonces la siguiente? Cuando uno nace, ¿cómo vamos a llamar a esa etapa? Poste. Así es. Si usted junta el prefijo, poste y natal, ¿cómo se dice? Quítele nada más la vocal E, ¿verdad? Sí, postnatal. Exactamente, pues ya ve que sí sabe, así es. Es básicamente todo lo anterior antes de que nacemos, es decir, lo prenatal, y ya la formación, que ya sabemos que se divide también en 2 periodos, pero ese se lo preguntamos ahorita a alguien más. Entonces, así es la prenatal y la postnatal, es decir, una vez que ya salimos del útero, pues ya nacemos, Carla Pérez admitir, y por lo consiguiente ya se le considera etapa postnatal. Muchísimas gracias, perfectamente bien contestado. Ahora vámonos con Ana Rendón. Buenos días, ¿nos escucha? No se nos duerma, por favor. Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Que nos da mucho gusto que esté activa, a pesar de que su camarita no se vea. Pero, a ver, Ana, ¿nos puede, por favor, ahora sí recordar, ya siguiendo ese lineamiento de las cuestiones, cuál y cuál periodo se dividen en la etapa prenatal? Por favor.
Cuando ocurre la fecundación, ¿cómo se le llama a partir de ahí a todo ese proceso? Antes de que, acuérdense que dividimos en dos. ¿Qué ocurre a partir de la 9ª semana de la gestación después de la fecundación? Para darle pistas. ¿Se De acuerda? la 9ª semana después. Sí, Sí. es bebé. ¡Ah! ¿Y es Ya bebé? se forman las manos ya completas, los dedos, las separaciones y todo. Ok, eso específico. Sería para la semana 8. Así es, exactamente. Qué buena aclaración. Nuestra compañera Nancy ya le hice el señalamiento. Así es, eso sucede en la semana número 8 y posterior, ahora sí, durante la 9, que dijimos principalmente que vamos a considerar a partir de ahí. De la 9ª semana. Ajá. Es el periodo fetal. Ok, perfecto. Entonces ya nos acaba de contestar el segundo de los periodos después de la fecundación. Entonces, periodo fetal, ¿y cuál sería el anterior? Ay. De lo que se acuerde. Bueno, nos contestó muy bien uno de los dos. Ahorita le preguntamos a alguien más. Así es, pero para que no se nos olvide, y como usted lo acaba de decir, a partir de la 9ª semana, de ahí en adelante, ahora sí se va a considerar como el periodo fetal. Ya la organogénesis ocurrió, ya los cambios más importantes ya sucedieron. Eso ocurrió en la primera etapa. Entonces le vamos a preguntar a nuestro compañero Carlos Godínez. Buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Carlos, tierra Sí, llamando. profe. Excelente, Carlos. Muchas gracias por contactar con tierra. Por favor, Carlos, ¿nos puede recordar cómo se le llama entonces al periodo previo al fetal o después de la fecundación? Prenatal y postnatal. Bueno, eso es de manera global. Prenatal Ajá. abarca estos dos periodos. Después de la fecundación, lo que nos falta que nos respondan y lo que nos compartió nuestra compañera que dijo que era el periodo fetal. Una vez que ocurre todo lo que tiene que suceder en el periodo fetal, ahora sí, sucede el nacimiento y empieza lo que usted mencionó en un comienzo, la etapa postnatal. Entonces, no, la respuesta todavía nos queda pendiente. ¿Se acuerda entonces cómo se le llama a ese periodo en el que cuando ocurre la fecundación antes de la 9ª semana? Empieza con E, Carlos. Así es. No me acuerdo. Acuérdese del del blastocisto, la parte externa, ese es el trofoblasto. ¿Cómo se le llama a la parte interna, la masa de células que está en el centro, en el interior? ¿Se acuerda? No. Bueno, se llama embrioblasto. Con esa pista, ¿le suena, recuerda cómo se le llama entonces a esa etapa, a ese periodo, perdón? No. Bueno, está bien. Vamos a preguntarle a alguien más. Muchas gracias, Carlos Godínez, por estar no dormido y estar activo en nuestra sesión. Vamos a preguntarle entonces a nuestra compañera Dea Edith. Buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, profe. ¿Qué tal, Dea? Buenos días. ¿Nos puede entonces usted recordar, por favor, cómo se le llama al primer periodo después de la fecundación en la etapa prenatal? La blastulación. Ojo, la pregunta es periodo, no proceso. Ajá, blastulación es dentro de este periodo, así es, pero no obstante la pregunta no es cuál es el proceso que ocurre en la primera semana. Acuérdese que la blastulación ya se... Las mitosis sucesivas. Empieza con E. Así es. Antes de ser un feto somos un... Exactamente, ¿qué somos? Embrión. Exactamente. Ajá. Ya ve, le acaban de ayudar perfectamente bien, la estuvieron orientando sus compañeros. Así es, entonces, recapitulando, dijimos, aclaramos y estábamos mencionando que la gestación de los seres humanos lo vamos a dividir en dos etapas principales, la prenatal antes de que nacemos y la postnatal después de nacer. Entonces, en la prenatal la vamos a dividir en dos periodos principalmente, o únicamente, perdón, que serían, ahora sí, el periodo embrionario, que lo vamos a considerar desde que ocurra la fecundación y formación del cigoto. Ya todas las etapas posteriores, todo eso corresponde al periodo embrionario. ¿Hasta qué semana dijimos que se corta ese periodo y continúa el periodo fetal? A la 9ª. Hasta la 9ª semana, ese es nuestro límite de tiempo para considerar es un embrión o es un feto. Así de sencillo. Entonces, ¿hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Pues entonces, bueno, esto ya yo creo que nos queda súper claro. La composición de los gases de nuestra atmósfera,
A ver, bueno, no está Pepe Chuy. 78. Se quedó dormido, pero bueno, así es. Entonces dijimos que en su 78, mayoría... 22. Exacto, así es. Ya siendo los fraccionados para ser un poquito más específicos, pues sí, bueno, de manera general, en su mayoría vamos a tener siempre al nitrógeno, seguido por el oxígeno y después por todos los demás gases que también componen a nuestra atmósfera. En el caso de las presiones de las profundidades, pues bueno, ya también estamos todos de acuerdo que cada decena es un aumento de presión adicional, más tomando en cuenta, sumando pues también nuestra masa de gas, la atmósfera como Profe, tal. A sus órdenes. Ayer bueno, un poquito fuera de tema, pero hablando de eso ¿se acuerda que comentamos lo de la anamnesis? La amnesia, sí. Amnesia, perdón. Sí. Apnea. Apnea, eso. Contener la Ayer respiración. en Netflix me apareció es como un documental y son como ciertos juegos o costumbres que tienen diferentes, como pues se podrían decir como culturas, ajá. Y me apareció de que en Filipinas habían unos buzos. Como unos buzos que pues se dedican a pescar, ¿no? Y practicaban eso de la apnea. Así es. Y que llegaban a bajar hasta 70 metros. Efectivamente. Para poder cazar. Es demasiado. Y ellos aguantan hasta 5 minutos sin problemas. Sí. Y ya lo traen por genética, porque como ya hagan de cuenta como pues una estirpe, entrecomillado, que se ha dedicado durante generaciones al buceo de la apnea y precisamente la actividad acuática, ya traen por genética cierta resistencia, más capacidad pulmonar y pues el aumento de los eritrocitos que esto conlleva para poder desarrollar de manera más eficiente este tipo de inmersiones. Sí, también comentaban que los brazos eran un poco más largos, que eso les permitía como aprovechar mejor el oxígeno de alguna manera y pues que todas eran como adaptaciones, ¿no? Que hacía el cuerpo para exactamente poder desempeñar este tipo de actividad, porque pues es a lo que se le está sometiendo de manera constante. Así es. Efectivamente, no sé si sea el único caso, pero sí, inclusive fíjense, nada más como cultura general y de forma adicional a su comentario, en Michoacán encontraron, pues vamos a decir, un recinto funerario que le llaman El Opeño. Esto es pues de los nativos habitantes mesoamericanos de nuestros ancestros hace más de 1500 años que estaban habitando aquí en esta tierra. Y resulta que, no sé si ubican lo que se le llama la oxóstosis. ¿Conocemos este fenómeno? Oxóstosis. Bueno, la oxóstosis también le conocen como el oído del surfista. Lo que pasa es que conforme uno se va exponiendo a las presiones del agua y al contacto con el agua salina, se va generando un crecimiento, no es un tumor, pero pues es como una respuesta natural a este tipo de efectos o de exposición. Entonces el hueso en nuestro cráneo de lo que conduce, lo que es el conducto auditivo, empieza a crecer y se empieza medio a cerrar poquito. Entonces eso es lo que se conoce como oxóstosis. O en su caso probablemente también lo van a encontrar como el oído del surfista. También a los buzos, a los que nadamos y demás también nos llega a suceder. Sí. Claro que a los que se exponen más tiempo, durante más veces, pues esto también es un fenómeno natural que ocurre. Y resulta, esto se los comento porque las osamentas, es decir, los restos óseos de las personas de los nativos mesoamericanos, a pesar de haberse encontrado hasta Michoacán, tenían oxóstosis, lo que nos induce a pensar que practicaban constantemente, ya sea en el mar Chapálico, o sea, en la laguna de Chapala, o se trasladaban hasta la costa y ahí buscaban mariscos o inclusive estas conchas muy apreciadas. Son las especies, es Princeps, el género se los debo, no me acuerdo. No, ahorita no me voy a acordar, pero era un marisco, una concha de un bivalvo bastante apreciada inclusive por los sudamericanos que venían hasta acá buscándola. Entonces con nuestros ancestros mesoamericanos empezaron a comerciar. Por eso tenemos, las tumbas de Tiro vienen de Sudamérica, o sea, eso es un rasgo cultural aprendido desde los Andes. Y bueno, nada más como cultura general, resumiendo, existe este fenómeno que se conoce como oxóstosis, que es el crecimiento del hueso en el cráneo, en el conducto auditivo, y es una respuesta natural a estos fenómenos de buceo y de estar en contacto con el agua. Y pues como no es su aportación que nos acaba de compartir, así es, hay ya tribus que se dedican muy particularmente a este tipo de actividades que su cuerpo ya está
teniendo las adaptaciones requeridas necesarias para que lo desempeñen de una manera mucho más eficiente comparándolo pues con otros grupos humanos. Así es. Muy buena aportación, muchas gracias. Sí, entonces, la serie se llama Juegos Locales, ahí por si tienen luego chance de verla, está interesante. Excelente, muchas gracias por su aportación, claro que sí, de hecho yo lo voy a tomar en cuenta. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, ¿todos de acuerdo con la oxóstosis, el oído del surfista, las presiones del agua y todo esto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, bueno, rápido recapitular. De hecho, Pepe Chuy se acaba de ingresar. Pepe Chuy, buenos días, ¿nos escucha? Sí, buenos días, profe. Oiga, profe. A sus órdenes. Acá en mi casa cayó un tormentón y no tenía, pues se fue la luz, no tenía con qué comunicarme. Perdón. No se preocupe, de hecho sí le pusimos a ver, déjeme confirmarlo. Su asistencia, porque sí me dijeron sus compañeros. Sí. José de Jesús. No, no es cierto. Qué mentira. Ya se la acaba de poner. Sí, es que les preguntaba. No, gracias, profe. Si usted se había comunicado con ellos o si había escrito algún mensaje en el Google Classroom y dijimos, bueno, vamos a esperar porque precisamente está el antecedente de que están estas tormentas, estos fenómenos troposféricos y que a todos nos afectan. Entonces no se preocupe, ya le acabamos de poner su asistencia. Sí, sí, gracias. A mí me pasó eso, no tenía internet. No tenía datos ni nada. ¿Quién es usted? ¿Dea? Yo soy Regina. Pero sí, de usted ¿Tiene sí, asistencia? sí, de hecho nuestra compañera Nancy sí habló por usted, alzó la voz. Gracias. Y aquí está número 5, Ayala Rodríguez Regina, y tiene su asistencia. Ok, entonces hasta aquí todos bien. Sí. Sí, profe. Ok, Pepe Chuy, qué bueno que ya está presente y muy activo. Entonces, rápidamente nos puede recordar cuáles son las funciones de nuestros pulmones, estos órganos especializados, ¿para qué razón? ¿O para qué función, perdón? Pues para respirar. Bueno, sí, o sea, eso es como lo más obvio, ¿no? Pero de manera más general, ya estuvimos hablando de la composición de los gases de nuestra atmósfera, que la mayoría es nitrógeno, etcétera. Entonces, ¿usted en qué se imagina que es la especialización de este tipo de órgano? ¿Cuál es su función? ¿A qué se dedica? Vamos. Pues ya nos dijo, pues a respirar. Pues sí, pues ¿qué significa respirar? De ahí pueda partir inclusive. Es el intercambio como gaseoso. Es el intercambio gaseoso, así es. O sea, uno respira aire y exhala aire. Claro que va a estar distinto en su composición. Pero, ok, más que nada, primero váyase de lo general a lo particular. Pues sí, dijimos que contiene los gases atmosféricos. Es decir, es una cavidad que cuando usted inhala, esta se va a hinchar de todo este aire atmosférico y entonces ahora sí va a ocurrir lo que usted nos mencionó en un comienzo, que va a permitir que ocurra este intercambio de gases. Más específicamente, dijimos que estaba en un 20% en concentración del aire atmosférico, de los gases que componen nuestra atmósfera, el oxígeno diatómico por la molécula del dióxido de carbono, mediante esta inhalación y posterior exhalación del aire. Entonces usted mismo, Pepe Chuy, ¿cómo se le llama este fenómeno de intercambio de aire? Intercambio gaseoso en los alvéolos. Recuerda la tos. Exacto. ¿Y el prefijo de la sangre? ¿Cuál era? ¿El prefijo de la sangre? Ay, no o sea, sé, bueno. Es un nombre de una mujer. Ajá, y el fenómeno de toser, como nos decía nuestra compañera Nancy, la combinación de ambas palabras, que es lo que le va a dar origen, que es el nombre de este fenómeno muy particular. ¿Se acuerda? ¿El prefijo de la sangre quiere que le diga? A ver, ¿cuál es? Pues sí, por favor. Si yo sufro una cortadura y se me está derramando la sangre, ¿cómo se le llama ese fenómeno? Que me estoy desangrando. ¿Se acuerda? Se llama... No. Hemorragia, pues. Está saliendo. Puta madre. Hemorragia. Oh, santa madre. Bueno, entonces, es la hemorragia. Y si ya tiene el prefijo hema y está tosiendo, ¿cómo se le llama el fenómeno del intercambio gaseoso? Hematosis. Ya ve que sí sabe. Perfectamente bien contestado. Así es, Pepe Chuy. Muchas gracias. Gracias, profe. Y bueno, esto pues ya rápidamente, pues el diafragma, que es el músculo que está adosado a los pulmones, que cuando... aceptar. Estamos inhalando, pues este se contrae, y cuando estamos exhalando, pues este se expande. Entonces, ese no hay ningún problema. Ok, anatomía básica, pues bueno, lo vamos a ver rápido. No, no es cierto, para que no se me duerman. Oscar Velasco, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe.
¿Qué tal, Oscar? Buenos días. Oiga, por favor, ¿nos puede recordar cómo se llama a la estructura, vamos a decir, más alejada de los pulmones en el organismo? Faringe. Perfecto, excelente, muchas gracias. Regina, buenos días, ¿nos escucha? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Regina. ¿Nos puede recordar, por favor, cómo se le llama la valvulita de protección que impide el paso que no sea aire hasta los pulmones? Epiglotis. Excelente. Usted misma, por favor, entonces, ¿y cómo se le llama al huesito que se encuentra en la parte superior de toda esta estructura? Hioides. Excelente, muchas gracias. Ahora vamos a preguntarle a nuestra compañerita Ángela Álvarez. Buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, profe. Hola, buenos días, compañerita Ángela. Nos da mucho gusto que esté activa. ¿Nos puede recordar, por favor, cómo se llama la estructura que compone este embudito que protege las vías respiratorias? Laringe. Excelente. Y usted misma, por favor, ¿cómo se le llama al conducto entonces que no conduce aire, pero que conduce todo lo que come e ingiere, agua o el bolo alimentario? Esófago. Excelente, muchísimas gracias. Y ahora vamos a preguntarle a nuestra compañera Carla Pérez. Carla, buenos días, ¿nos escucha? Hola, buenos días. Hola, Carlita, buenos días. Para finalizar, ¿nos puede recordar cuál es el nombre que recibe este snorkel, que es el que conduce el aire a los pulmones? Ay, empezaba con C, ¿no? No. Sí empieza con una consonante, eso sí es cierto, pero no es la C, es una T. Tranca. Exactamente, ya ve, perfecto. Entonces, ¿en qué dijimos que se iba a dividir? Bueno, gracias, Carlita, esta ya va a ser una pregunta en general. Se dividía en tres partes principales, en la faringe. ¿En cuáles? ¿Se acuerdan? Nasofaringe, orofaringe y Y laringofaringe, así es. Ahí está. El sufijo sigue siendo el mismo porque estamos hablando de esta porción anatómica, nada más las partes en las que ya más específicas, pues sería el prefijo. Naso en el caso de la nariz, oro, como el otro día nos hacían la pregunta, que no tiene que ver nada con el metal precioso, sino que es con la boca, la parte oral, y laringo, pues que tiene que ver con la laringe. Así es. Y la laringe, entonces también dijimos que le íbamos a seccionar en tres partes principales, empezando por la epiglotis, que sería esa estructura de protección. Posteriormente, ¿cómo dijimos que se llamaba el cartílago más grande que comprende la laringe? Tiroides. Exactamente, la tiroides, así es. Y finalmente, pues el snorkelito, que es el que nos va a conducir todo el aire atmosférico hasta nuestros pulmones, que ese sería su destino final. En el caso de la faringe, bueno, función principal sería la conexión de estas tres estructuras o estas tres partes en particular. ¿Y cuál dijimos que era la función de la laringe? Pregunta general. Protección de las vías respiratorias. Exactamente, así de sencillo. Perfecto. Bueno, un poquito más de anatomía general, pues esto ya lo sabemos, estábamos viendo de frente, entonces como acabamos de mencionar en la parte anterior, pues esta parte se le va a considerar como la laringe, el tubito conductor, en este caso va a ser la tráquea, bueno, la función de la laringe, la protección de las vías respiratorias. Después se va a bifurcar, es lo que conocemos como los bronquios, y la composición en general de los pulmones, vamos a tener tanto en el derecho como en el izquierdo, un lóbulo superior. En el caso del el pulmón derecho únicamente vamos a encontrar el lóbulo medio y en los dos también vamos a encontrar un lóbulo inferior. Entonces aquí están los bronquios, izquierdo, derecho, y dijimos que tenemos dos tipos de células especializadas, en este caso recubriendo los alvéolos. Vamos a tener los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. A ver, vamos a preguntarle a Daniel de la Cruz. Buenos días, ¿nos escucha? Bueno, Daniel. Tierra llamando Daniel. ¿Se fue a dormir? Sí, ¿verdad? Bueno. Había tenido problemas de internet, entonces no sé si le estén fallando. Pues si tuviera problemas estaría desconectado más bien, yo creo. O bueno, no sé. La verdad es que... Profe, él vive por mi casa. ¿Él vive por su casa? Sí, Daniel. Pues... Bueno, no, o sea, no vive cerquitas de mi casa, pero sí vive un poco. Bueno, pero está bien, pues. Es que como no ha avisado, no hay mensaje que diga, es que de repente ustedes que son más... Bueno, digo, no estoy criticando a nadie, ¿no? Nada más digo, qué bueno que lo hacen. Y de repente me ponen, profe, mi internet está fallando. Ah, perfectísimo, pues enterados, muchas gracias. Entonces, en este caso, pues no sé qué pasó, pero bueno, puede ser cualquier cosa, inclusive se quedó pegado ahí ya dormido, ¿no? No sabemos. Vamos a dejarlo, vamos a darle el beneficio de la duda. Entonces, a ver usted, Pepe Chuy, por favor, que está súper activo. Ya sabe, ya lo sabe, yo sé que usted sí lo sabe. Por favor, Pepe Chuy, ¿nos puede recordar cuál es la función de los neumocitos tipo 1? A ver. Y, profesor, lo había dicho la Ángela.
Pero ahora quiero que usted nos recuerde, por favor. Una pista. Están presentes en los alvéolos. ¿Qué más? Están presentes en los alvéolos. Y sirven de revestimiento, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora los neumocitos tipo 2, ¿se acuerda cuál era su función? Ayer me lo dijo. ¿Qué producen? ¿Dije? Sí, acuérdese que les estuvimos aclarando cuál era esta sustancia que producen. ¿Sí no se acuerda Yo la dije, ¿verdad? Sí, pues sí, por eso le estoy diciendo. Profe, a sus órdenes. Carlos me acaba de mandar un mensaje diciéndole que lo sacó de Zoom. Pero ¿es Carlos Godínez? ¿O quién? Sí. Pero si tiene... Sí, no hay problema. Sin inconvenientes, de hecho tiene asistencia, no hay ningún problema, todo bien. Ok. Pero gracias por el aviso. A ver, entonces, Pepe Chuy, para terminar con esta idea, porque nos quedan 3 minutos para cortarlos o van a terminar la sesión y que se vuelvan a conectar y ahora sí ya terminar con todo esto. Los neumocitos tipo 2, acuérdense que producen una sustancia muy particular, exactamente, que le vamos a considerar como surfactante, que dijimos que estaba conformada principalmente por qué y qué. ¿De qué está conformada la membrana de las células? Fosfolípidos. Más. Sí. De las proteínas. Exactamente. Entonces, en consecuencia, es una lipoproteína. Que sirve de revestimiento. Exacto, que está ahí haciendo lubricación e impide que colapsen totalmente la estructura de los alvéolos, ¿verdad? Entonces, pues sí, muchas gracias, Pepe Chuy, por su participación. Sí, pues ya se ramifican, de los bronquios parten los bronquiolos y los alvéolos, y finalmente, como dijimos nuevamente, que se le llama este intercambio gaseoso que ocurre en estas estructuras. Hematosis. Exactamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Yo sí, profe, me quedé con duda de los neumocitos tipo 1 y 2. ¿Cuáles eran sus funciones? Ayer no estuvo conectado con nosotros en la sesión de la revisión del cuadro histológico. Digo, no hay problema, ahorita lo revisamos. Sí, pero es que, no lo recuerdo bien. Perfecto. Ahorita me confundió cuando contestaron con Pepe Chuy. Ok, los neumocitos del tipo 1 no van a secretar absolutamente nada, realmente. Su principal función es el revestimiento de los alvéolos para permitir el intercambio tanto del oxígeno diatómico como con el dióxido de carbono. Y son la mayoría que van a estar revistiendo esta estructura especializada para que tienen contacto precisamente con el aire atmosférico. En el caso de los neumocitos del tipo 2, estos ahora sí van a presentar una función de secreción. En este caso, estas sustancias que estuvimos mencionando, que las vamos a determinar como las sustancias surfactantes, que inclusive, si recuerdan por ahí en la etapa fetal, también como en la semana 20-22, si no mal recuerdo por ahí en su cuadro, aclaramos que se empieza la producción de esta sustancia a partir de los neumocitos tipo 2, precisamente para permitir esta elasticidad de los alvéolos y evitar que colapsen, porque imagínense si se pegan, como es viscoso, para volverlo a establecer a su posición original va a ser muy complicado. Entonces, para que eso no llegue a ocurrir y después eso pueda ocasionar una disnea, es decir, una dificultad respiratoria, por lo consiguiente se están secretando estas sustancias surfactantes para que precisamente, inclusive si se llegara a cerrar completamente, las sustancias surfactantes impiden que se cierre y se haga de cuenta que se pegue como si fueran 2 hojas mojadas, despéguelas, pues va a estar en chino, ¿verdad? Va a ser muy complicado. En cambio, esa sustancia le da como ese volumen y entonces ahora sí puede volver a inflarse, por decirlo de una manera burda. Esa va a ser su principal función, la secreción de sustancias surfactantes. Profe, entonces las lipoproteínas, ¿dónde entran? Ahí es eso, la sustancia secreta, ¿no? Vamos a decir, sustancia surfactante ergo igual a lipoproteínas. Así es. Es como la mucina. ¿Qué es la mucina? Moco. Es moco, pero ¿de qué está conformado? Bueno, aparte, pues el 90% es agua, pero ¿qué constituye las moléculas de la mucina? También tiene proteína junto con qué. Pero en este caso ya no son lípidos. Acuérdense de las tres moléculas, de las biomoléculas. Se las voy a recordar. Son lípidos, ya lo mencionamos. Son las proteínas y son los carbohidratos. Son las tres, es la tríada, ¿no? Entonces, si dijimos que las sustancias surfactantes son lipoproteínas, la mucina no tiene lípidos. Entonces, ¿qué van a hacer? Lipocarbohidratos. No, lipos es de lípidos, acuérdense.
Pero sí, pues la asociación la hizo bien, son proteínas y carbohidratos, glicoproteínas en este caso. Eso es lo que conforma la mucina o el moco, ¿no? El burdamente llamado de esa manera. Déjenme admitir. Y en este caso, esa secreción, pues también su función va a ser la protección de las vías respiratorias. Por eso cada vez que tosemos, las expectoraciones o el esputo, y ojo que esto no es albur para nadie, así es el nombre técnico que se le conoce al escupitajo o al gargajo. Los esputos, es el resultado de la producción de esta mucina. Entonces, así como los neumocitos tipo 2 están enfocados a evitar que se colapse precisamente el alvéolo, la mucina, su principal función es que atrape bacterias, artefactos y demás cosas que hemos inhalado de manera involuntaria, pues que era sin querer, pero precisamente gracias a estas secreciones de estas células. ¿Cuáles son las células que dijimos que están secretando principalmente la mucina en el tracto respiratorio? Que tienen forma de cáliz. ¿Cómo se llamarían entonces? ¿Células qué? ¿Qué? Caliciformes. Que tienen forma de cáliz, exactamente, así de sencillo. Esas son las células que producen principalmente la mucina, ergo precisamente pues el moco, ¿verdad? Entonces hasta aquí todos de acuerdo, ¿todos bien? De hecho me faltan bastantitos, pero bueno, ahí a ver si se siguen ingresando. Entonces, a sus órdenes. Yo había visto que también cuando como que los neumocitos tipo 1 no eran como muy, no sé, como que no estaban funcionando tan bien, sí podían ser sustituidos por tipo 2 para el revestimiento también. Eso habría que checar el dato porque en realidad son en su mayoría los del tipo 1. Lo superan como el 90% a los del tipo 2. Pero puede llegarse a ocurrir, digo, en el caso de algún daño o algo que ocurra que sea anormal, probablemente. Lo que pasa es que las del tipo 2 están muy especializadas, como para que desespecializarse está complicadísimo. Digo, no sucede realmente ese tipo de fenómenos, a menos que así lo requiera por alguna causa extraordinaria, que no sé, algún daño, una infección, algo que esté ocasionando realmente pues un perjuicio al tejido. No, que yo sepa, realmente soy honesto con usted, no tengo datos de que los del tipo 2 se vuelvan a tipo 1 para nada, porque pues el revestimiento lo hacen el tipo 1. Y se pueden diferenciar del tipo 1 al tipo 2 si se requiere para pues, seguir con la secreción de estas sustancias, porque son más especializadas. Acuérdense que les había comentado que presentan estos organelos, no, perdón, no es un organelo, orgánulos, porque no llega ni organelo, que son las secreciones, les llaman cuerpos lamelares. ¿Por qué? Porque producen precisamente las sustancias surfactantes, se dedican única y exclusivamente a esa función. Entonces, que de ahí se conviertan las del tipo 1, que yo sepa, no, eso no ocurre, nunca. O probablemente de causas o maneras muy excepcionales, como se mencionaron previamente, que algún daño o algo así, pero no precisamente. Si solo son afectadas. ¿Son las que, perdón? O sea, si los neumocitos tipo 2, tipo 1, que se encargan del intercambio gaseoso, y si se ven afectadas, pueden ser sustituidas por el tipo 2. Ah, ok, pero tomando su lugar, o sea, no que se transformen en tipo 1, ¿verdad? No. Ah, ok, bueno, por posición física, claro que sí, o sea, y eso no lo impide para nada, ni inclusive va de acuerdo con todo lo que hemos estudiado de tejidos y demás, pero que se desdiferencie, eso sí no pasa, eso definitivamente no puede ocurrir, pero que ocupe su lugar, dado que, por ejemplo, que esté ahí una fisura o que esté escapándose los gases, bueno, eso sí, no hay ningún problema, pues entonces dice el neumocito tipo 2A, pues yo me pongo aquí de tapón, y no pasa nada, o sea, ahí me parcho la ponchadura y todo sigue funcionando normal. Eso sí pasa, ahí sí estoy de acuerdo. Y también tengo que el surfactante es liberado por exocitosis, ¿eso sí está bien? Así es. Recuerde que ¿cómo se le llama el fenómeno en que la membrana celular envuelve algo del exterior y lo introduce a su citoplasma? Lo contrario a la exocitosis, ¿no? ¿Cómo se le llama? Exacto, eso. Bueno, pinocitosis habíamos acordado. Hacia afuera, ¿no? Sí. Sí, bueno, en este caso, como usted lo decía, es hacia el interior del citoplasma. Y si el efecto contrario, acuérdense del Kirby, que cuando se traga la basura y después la escupe para afuera, ¿cómo se le llamaría entonces? Lo acaba de decir usted, es el exocitosis. Así es, ese fenómeno ocurre siempre en todas las células de nuestro organismo que están secretando inclusive hasta las mismas hormonas. Acuérdense que cuando salen en las vesículas,
se fusionan con la membrana celular y de repente se expelen, se expulsan. Eso es el fenómeno que nosotros conocemos o le vamos a determinar como la exocitosis. Entonces, los cuerpos lamelares que están produciendo las sustancias surfactantes, entonces ahora sí se van a dirigir hasta el exterior del citoplasma de la célula, estaban en el citoplasma y son expulsados al exterior mediante la exocitosis, precisamente este fenómeno que acabamos de explicar. Así es. Ok, profe, gracias. A ustedes, muchas gracias. Hasta aquí todos de acuerdo entonces, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí, profe. Entonces vamos a continuar. Y... Ay, me regresé, perdón. Bueno, esto ya lo habíamos platicado, pues anatomía básica, lo vamos a saltar nada más recordando rápidamente, bueno, del lado derecho, del lado izquierdo. ¿Cómo dijimos que se le va a llamar primero al espacio, a la cavidad en donde ingresa la sangre para... Aurícula. La aurícula, ¿y cómo se le llama al segundo compartimento? Ventrículo. Así es. Ventrículo, perdón. Exacto, entonces ya tenemos las válvulas que impiden el retorno del flujo de la sangre, la válvula mitral en el lado izquierdo y la tricúspide del lado derecho y los demás conductos, la tubería de manera burda, por decirlo así, que nos va a conducir, ¿cómo dijimos que se le va a llamar? Bueno, en el caso de las células que componen el órgano especializado para el bombeo de la sangre, pues vamos a tener 3 estructuras principales, la que está dentro, en el medio y exterior. Endo, miocardio y pericardio. Pericardio. Así es. Entonces, ¿cómo dijimos que se le va a llamar a la circulación que conduce del corazón a los pulmones? Circulación menor o pulmonar. ¿Y la que conduce a los tejidos? Sistémica mayor. Exacto. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra esquemita que habíamos dicho que cuando sale del corazón tiene una mayor presión y que cuando regresa al corazón tiene menor presión, ya sea de los pulmones al corazón o de los tejidos al corazón. Entonces, bueno. La sangre cuando te pinchas. Entonces, la sangre oxigenada, que es la que viene de los pulmones, pues ya es la que va a acometer la circulación sistémica y después va a regresar al corazón completamente cargada con dióxido de carbono. Y así es, entra primero por la aurícula, después por la ventrícula y después ya llega a donde tenga que ser enviada. Y pues nuevamente el intercambio gaseoso lo consideramos la hematosis y principalmente vamos a tener 2 tipos de tuberías o de conductos que van a estar transportando la sangre, que son las venas y las arterias. En este momento nada más que nos quede claro cuál tubería, por decirlo de manera burda, es la que transporta la sangre oxigenada. La arteria. Perfecto. Y la que está dopada con dióxido de carbono, pues sería la vena, ¿verdad? Ahora sí, rápido. ¿No, profe? Perdón, ¿a sus órdenes? ¿En un cuerpo no se diferencian mucho o sí? Sí, se notan. Es lo que les iba a decir. Desde el calibre hasta incluso el color. El color de la sangre, así es. Si funciona, si saca sangre de una arteria, la sangre se ve como de un rojo vivo. Más oscura, ¿no? No, en la arteria se ve de un rojo vivo y en la vena se ve como oxidada, como sucia, como... Sí. Como el Moy. Como el Omar. Por eso, fíjense, nada más como una recomendación, siempre que estén consultando literatura especializada, esquemas, diagramas y demás médicos, siempre la circulación sistémica la van a encontrar de color rojo, así como nos comentaba nuestra compañera Nancy, porque la hemoglobina está completamente oxigenada, por lo consiguiente adquiere este rojo vivo y siempre en todos los esquemas ya incluso por protocolo, el color rojo nos va a indicar la sangre oxigenada. Y una vez que ya está dopada con el dióxido de carbono, entonces en todos los esquemas que ustedes encuentren siempre van a encontrar la de color azul, como es el caso aquí que estamos apreciando. Pero sí, no se preocupe, Luis, las diferencias las vamos a estudiar un poquito más a fondo cuando ya estemos estudiando el sistema circulatorio, precisamente porque vamos a ser plomeros, pues, vamos a estudiar los conductos que transporta la sangre. Y en este caso nada más lo que sí me interesa es la presión. Por ahí una compañerita nos había dicho que cuando... A ver, ¿cómo se le llama al movimiento del corazón cuando se contrae? Sístole. Excelente, así es. Y cuando entonces se relaja, pues ya sería la diástole, ¿verdad? Entonces, ¿cuál esperaríamos que resulte con mayor presión? La sístole. La sístole. Exacto. Entonces, ¿se acuerdan cuál es el valor normal de la presión de la sístole? 120. 120. Ok, perfecto. ¿Y de la diástole? 80. Excelente, perfectamente bien contestado. Ahora, lo que me interesa averiguar es de dónde salen esos numeritos. ¿Alguien sabe lo que...? Creo que sí ya les explicaron física o química, ¿verdad? Miligramos de mercurio. Ok, pero ¿y por qué mercurio? ¿Por qué no agua? ¿Por qué no plomo? ¿Por qué no otra cosa? ¿Les explicaron eso? No. El mercurio es el único metal en estado líquido. Entonces, como es...
El mercurio es el único metal en estado líquido, así lo vamos a encontrar. Y como es más denso que el agua, pues precisamente se utiliza como un estándar. ¿Por qué? Porque es pesado. Y digo, ok, si yo quiero medir presión, pues ¿qué me conviene más? Algo que esté más pesado que el agua. Claro que se puede utilizar el agua, pero si encuentro algo más denso, pues eso me da un estándar, le llaman el golden standard, algo que es mejor para poderlo comparar con lo demás. Entonces, por eso precisamente se está utilizando el mercurio. Ahora, ¿por qué milímetros? Más estable, ¿no? El agua. No tanto que sea más Pero estable. podría estar deshidratado y cambiar totalmente. Profe, aparte si se midiera por agua, el número sería muchísimo más grande, ¿no? En este caso, así es, porque el agua es menos densa que en este caso el mercurio, que es un metal líquido. Entonces, bueno, para no entretenernos tanto, sí, se utiliza el mercurio precisamente por sus propiedades físico-químicas. Básicamente porque se está en estado líquido y se pueden hacer muchos experimentos gracias a eso. Es como si fuera agua, como usted nos acaba de decir, pero es un metal. Eso ya nos da grandes ventajas si queremos compararlo y hacer mediciones. Entonces, Evangelista Torricelli, que, de hecho, no sé si conozcan lo que es un Thor. No es el personaje de la mitología escandinava, del dios del trueno, ni nada de eso, ¿eh? Sí tiene parecido el nombre, pero nada que ver. Un Thor es una unidad de medida precisamente de presión. Entonces, de ahí recibe su nombre del discípulo de Galileo Galilei, que fue Evangelista Torricelli. Entonces, del apellido, pues salió el Thor. Entonces, de ahí, por eso les estoy explicando de dónde sale el... Ahora, ¿por qué 120? 120 milímetros, ok, de mercurio, pero ¿por qué milímetros? ¿De dónde se saca esa medición? ¿Les explicaron? No. ¿Cómo se llama el artefacto para medir la presión atmosférica? ¿Saben? Bueno, barómetro. Por ejemplo, por eso se le llama cámaras hiperbáricas. Porque ya entendí, porque también el corazón tiene barorreceptores. Ok, bueno, sí, tiene relación. ¿Por qué? Porque estamos midiendo presión. Entonces, en este caso, la presión atmosférica, hagan de cuenta, si tenemos un barómetro rudimentario como el de Evangelista Torricelli, lo que hizo fue inyectarle un centímetro cúbico de aire, o en volumen de líquido sería pues un mililitro. Son equivalentes, eso también se los explicaron, ¿no? Un centímetro cúbico es equivalente a un mililitro. Entonces, si ustedes les inyectan un centímetro cúbico de aire, la columna de mercurio se va a levantar 76 centímetros. Esto nos está indicando la presión atmosférica. Por eso, en este caso, bueno, 76 centímetros es la presión atmosférica, lo cual se traduce en 760 milímetros de mercurio. Eso nos equivale a un Thor de Evangelista Torricelli, lo cual corresponde a una atmósfera. Para no confundirlos, porque ni siquiera es físico-química nuestra clase, pero para que se supone que se los explicaron y todo lo demás, yo nomás se los estoy recapitulando. Una atmósfera... por eso, para que nos quede un poquito más claro. Una atmósfera de presión, me voy a ir un poquito más sencillo, va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio, utilizando un barómetro, precisamente utilizando este metal líquido, que se puede traducir en 76 centímetros de presión. O sea, hagan de cuenta que si yo le inyecto el centímetro de aire, la columna de mercurio se va a levantar 76 centímetros. O para estar todos en el mismo entendido, 760 milímetros de mercurio. Esa es la presión atmosférica, o sea, es bastante. Nosotros no la sentimos, pues porque nuestro cuerpo está acostumbrado a estar todo el tiempo de manera cotidiana a este tipo de presión y de gravedad. ¿Les platicaron cuál es la gravedad de la Tierra? Ay, yo no me acuerdo. Bueno, 9.8. Exacto, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, así es. Entonces imagínense, si lo comparamos con otros planetas de nuestro sistema, somos por eso de ahí viene la lógica de Superman, o sea, porque es un sujeto extraterrestre que viene de un planeta con las condiciones totalmente diferentes a la Tierra, que tiene mayor presión atmosférica, que tiene mayor gravedad, y cuando llega aquí a la Tierra, pues basta que puede volar el sujeto, ¿no? No sé si han visto la película de John Carter de la Tierra, es algo semejante. Sí. Un terrícola, un terrestre, llega a Marte, como tienen menor gravedad y menor presión atmosférica, pues el tipo hace saltos tipo Superman, ¿no? Puede brincar. Digo, claro que le exageran, pero pues sí sucede algo más o menos así parecido. Pero bueno, entonces para retomar nuestro tema y no tardarnos tanto, 120 milímetros de mercurio es la presión que somete el movimiento de la sístole de nuestro corazón. Entonces imagínense si ustedes le pusieran un barómetro de mercurio, a ver, ¿cómo sale el flujo de sangre de la tubería? Hagan de cuenta que si le meten una tubería, en este caso al corazón, cuando está haciendo la sístole, levantaría la columna de mercurio 120 milímetros.
¿Sí queda claro hasta aquí? Sí. Entonces, cuando el flujo de la sangre sigue recorriendo nuestro organismo, esa presión se mantiene, no constante, pero se mantiene a 80 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros ese flujo de sangre lo conectáramos a un barómetro de mercurio, la columna se levantaría 80 milímetros. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Esa es la razón del por qué tenemos esas mediciones. Ojo, nada más de manera sucinta para resumirlo, esto significa la columna de mercurio que levantaría la presión sistólica. Es decir, cuando se está contrayendo el corazón, imagínense el mercurio, ¡puf!, se levanta a 120 milímetros. Se relaja y se baja obviamente hasta 80. Entonces, la frecuencia cardíaca normal la vamos a encontrar desde 100 a 100 latidos por minuto. Esto va a variar, por supuesto, pues como todo en la biología, pues depende. Si estamos hablando de un atleta de alto rendimiento, puede llegar a tener hasta 40 pulsaciones por minuto y es totalmente normal y es saludable. Entonces, ahí va a depender mucho de los... A sus órdenes. Yo había visto, bueno, que un cardiólogo comentaba que 120-80 sí es como lo más conocido, pero es como lo más general para que pues la gente tenga como el conocimiento, pero que a pesar de que haya sus variaciones en diferentes personas, creo que ya entre cardiólogos se maneja diferente. A eso sí no se había enterado, pero ¿tiene el dato o cuáles serían los números entonces normales o considerados entre la media aritmética? Si quiere pregunto... No, está bien, digo. Para no yo confundir. Sí, díganos. Es que hay algunas iteraciones las cuales pueden producir más, más numeración. Hay gente, por ejemplo, que maneja normalmente, se dice que 120-80 es lo... estándar. Es lo general, es lo estándar. Pero hay gente que te maneja incluso lo que sería la hipertensión y no son hipertensos, o sea... Y hay gente incluso que su presión aumenta y desciende de una manera diferente a lo normal. O sea, como el cuerpo se adapta a ese tipo de presiones, por eso se encuentran diferentes variaciones. Así es, totalmente de acuerdo. Casos. Sí, pero el promedio no deja de ser eso. Sí, o sea, la media aritmética... Pero hay personas que son, que contienen de diferente, o sea, son personas, son varias, pero no son todas, obviamente. Sí, por ejemplo, como los deportistas de alto rendimiento. Sí, los deportistas la tienen más baja. Sí. Exacto, o sea, uno que otro viejito también. Completamente de acuerdo. Pero lo que yo comentaba es que hay un parámetro, o sea, ese es el parámetro que nosotros normalmente usamos, pero en los cardiólogos se usa otro. Bueno, en ese caso sería cuestión nada más de revisar cuál es su escala de medición. En este caso, bueno, de las presiones. Para nosotros, para no confundirnos ni complicarnos y para que nos quede claro y entendido todo el mundo, vamos a utilizar las que son como la media aritmética o la golden standard. Precisamente, pues porque si a todo mundo, si a cualquier científico ustedes le pregunten cuál es la presión atmosférica y si les dice 760 milímetros de mercurio y le preguntan la presión de la sistólica y diastólica, les va a decir lo mismo, 120-80. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en las mediciones, en este caso que se han hecho durante siglos, con Evangelista Torricelli. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ya muy específico en el campo. Ahora, acuérdense, aquí estamos viendo lo de lo general a lo particular. Si ya un cardiólogo experto que ha realizado cientos de operaciones a corazón abierto les va a decir, no, es 139.57. Ah, órale, pues chido, ¿no? Qué bueno que nos avises ahora si el dato perfecto que debería de ser, se supone. Pero para la mayoría y de manera promedio, pues vamos a continuar con lo que lo que la mayoría está de acuerdo. Que en este caso serían estos numeritos. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces para continuar, porque si no se nos va a acabar el tiempo y no vamos a acabar. Ah, qué bien, apenas vamos una hora. Entonces, por eso precisamente me interesaba que nos quedara claro esto de lo de las presiones y por qué milímetros de mercurio y no sé qué, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un esquema en el que estamos representando precisamente la presión que sucede cuando nosotros inhalamos, es decir, en el interior de nuestro cuerpo y después cuando exhalamos y liberamos los gases atmosféricos. Bueno, aquí nada más es una representación de cómo dijimos que se llama entonces al fenómeno de intercambio gaseoso en los alvéolos. Hematosis. Perfecto. De manera general, así es, todos de acuerdo. ¿Cómo le podemos llamar a todo esto que es los órganos especializados para la captación de aire atmosférico para la oxigenación de la sangre? Bueno, pues aquí ya se los puse, ¿no? Pues estamos viendo el aparato respiratorio. Sí, bueno, eso es ya la estructura muy en específico que se dedica a contener el aire atmosférico. Pero entonces, acuérdense que habíamos dicho que un aparato es la conformación de ¿qué? ¿Se acuerdan? Tejidos, bueno, que conforman un sistema.
De sistemas, así es. Entonces, en este caso, acuérdense que como estaban muy relacionados tanto el sistema circulatorio como el sistema respiratorio, necesitan estar trabajando en conjunto para que todo se funcione de manera adecuada y esté la homeostasis presente. Entonces, para que no se nos olvide, por eso les puse este esquema. El aparato respiratorio va a estar conformado por dos sistemas principalmente. ¿Cuál y cuál? Pues el sistema respiratorio y por lo consiguiente el sistema circulatorio, que de hecho es el que vamos a estudiar un poquito más detalladamente la próxima semana. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, bueno, esto más un poquito más rápido. Habíamos dicho que la sangre que ingresa al corazón, ¿qué tipo de presión va a tener? Sistólica, pero digamos, baja presión, así es. Y la que salga del corazón, pues va a tener mayor presión. 120. Exactamente. Entonces, bueno, básicamente las venas son las que van a regresar la sangre que ya no está tan oxigenada y las arterias son las que van a transportar la sangre que está más oxigenada. Hasta aquí de manera general. Y luego, bueno, aquí es un esquemita en el que ya tenemos el alveolo, existe la hematosis, ¿por qué? Porque está el intercambio gaseoso, los capilares pues son los conductos, ojo que acuérdense que les había comentado que el color rojo siempre en cualquier esquema especializado en medicina y lo que quieran, se lo van a representar con el color rojo, que es la sangre oxigenada. Entonces, una vez que ya toda la tubería, por decirlo de manera burda, llega y conecta con todas las células que conforman los tejidos de nuestro organismo, pues ya ocurre el intercambio ahora sí por difusión. Entonces, todo el CO2 a partir de la respiración celular es enviado a esta tubería en forma de desecho y una vez más, ojo, aquí representado de color azul, pues regresa a los alveolos para que nuevamente ocurra la hematosis. Entonces, bueno, esa tubería, ya en término técnico, lo vamos a conocer como el endotelio. Entonces, dijimos que el endotelio que está más oxigenado, lo vamos a determinar como arterias. Ya no se preocupen, las diferencias las vemos un poquito más adelante. Y las que van a transportar la sangre menos oxigenada o dopada con dióxido de carbono van a ser las venas. Entonces, la función principal de esta conexión es llegar a los tejidos. ¿Para qué? Para poder suministrar este oxígeno a partir del aire atmosférico. Y la hematosis, pues es este fenómeno del intercambio que se ha estado mencionando de manera recurrente. Hasta aquí todos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora sí ya, para irnos un poquitín más rápido, estamos hablando de la etapa prenatal, el periodo embrionario. Cuando se forma el disco embrionario, vamos a tener dos componentes principales, que es la capa superior, que es el epiblasto, y la inferior, que va a ser el hipoblasto. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos revisado, nada más rápido como recapitulación, pues ya la parte externa, como nos decía ayer Pepe Chuy, va a ser el ectodermo, mesodermo la del medio y endodermo la interna. Entonces aquí ya nada más algunas estructuras adicionales, en la parte superior la cavidad amniótica y el saco vitelino en la parte inferior. ¿Cómo dijimos que se llama la estructura? Y ojo, me la debían de la pregunta del comienzo de la semana. Exacto, es una de las estructuras básicas de todos los cordados, que precisamente de ahí deriva su nombre, que es el notocordio. Y bueno, es un corte transversal, las regiones que corresponden. Ahora, hablemos un poquito del mesodermo y de su recapitulación. ¿Cómo se le va a llamar a la estructura del mesodermo que se origina a partir del notocordio a un ladito? El paraxial. Mesodermo paraxial, así es. Entonces, ¿cómo se le va a llamar al que se encuentra inmediatamente después del paraxial? Mesodermo intermedio. Exacto. ¿Y el que se encuentra en los extremos o en los lados? Lateral. Así es. Perfecto. Entonces, bueno, ya estábamos que la gastrulación. ¿Cuándo dijimos que ocurre la gastrulación? En la tercera semana. Perfecto, así es. Entonces ya estos movimientos que son de invaginación y plegamientos y demás desdoblamientos nos van a originar este tipo de forma que es prácticamente, aquí es lo que estamos apreciando el intestino primitivo. Déjenme un poquito más para acá para que lo vean mejor. Entonces ya estamos hablando en la organogénesis, es decir, a partir de la tercera semana después de la fecundación. Y este sería un corte sagital. Acuérdense que cuando lo partimos por mitad, izquierda y derecha, el reflejo de espejo, esto es lo que estaríamos observando. Entonces vamos a ver un poquito más del intestino primitivo. Este se va a originar exclusivamente del endodermo, es decir, de la capa interna, más interna, perdón. Entonces aquí lo que estamos apreciando del lado izquierdo sería la región cefálica o anterior y pues la caudal o posterior. Entonces, estas líneas punteadas que estamos apreciando en este caso, ese se va a tratar del intestino faríngeo. ¿Por qué? Porque corresponde a esta región anatómica que ya hemos estado revisando en el caso de un adulto o de un organismo ya más completamente formado. En este caso estamos hablando del embrión. Esta línea punteada de acá nos va a corresponder al intestino anterior. Este sería el intestino caudal. Ay, sus caritas me estorban. Y el intestino medio. Es decir, bueno, aquí no hay ninguna dificultad, nada más dependiendo de la porción anatómica de la que nos estemos refiriendo, ya sea el faringio, anterior, medio o caudal, básicamente. Entonces vamos a tener una invaginación, es decir, una
un movimiento interno desde el ectodermo hacia el intestino primitivo, que eso es lo que nos va a formar la boca primitiva, o en este caso el término más técnico se le va a considerar como estomodeo. Acuérdense de los estomas de las plantas, bueno, no sé si sea un buen ejemplo para ustedes, pero los estomas son los que permiten el ingreso del dióxido de carbono en el tejido del vegetal. En nuestro caso, pues es la abertura que nos va a permitir comer, ¿verdad? Ese es el estomodeo. Y claro, como en su contraparte, pues el proctodeo. Es así como le vamos a conocer a la formación de nuestro intestino grueso, acuérdense del blastoporo y de dónde sale el recto, pues aquí se está conformando. Entonces, este divertículo, protrusión o evaginación, ojo, es lo contrario a la invaginación que está ocurriendo en el estomodeo. Acá se está saliendo ese como chipotito a partir del intestino primitivo. Pues este chipotito de aquí lo vamos a conocer como el divertículo respiratorio, o también en la literatura se lo pueden encontrar como la yema respiratoria. Del otro lado tenemos el divertículo hepático. Bueno, aquí se va a conformar lo que sería el hígado. Y bueno, esto nada más como anatomía general. El saco vitelino sigue siendo esta estructura que se encuentra en la parte inferior. Y lo que estamos señalando aquí es donde se van a originar precisamente los primordios de la glándula tiroides. Y también en conjunto con el timo, que tiene mucho que ver con el sistema linfático y la maduración de los linfocitos. Eso lo vemos en el sistema circulatorio. Sí, mientras es niño, porque después ya no funciona. Ah, bueno, en este caso como todavía es indeterminado, pero sí tiene razón, nada más para que nos quede claro, en esta parte del intestino primitivo es de donde se van a originar precisamente estas glándulas. Y pero yo había, a sus órdenes. Perdón, yo había visto que el timo sí se supone que después de ser niño ya no funciona, pero porque no le damos el mantenimiento adecuado, debería de funcionar toda la vida. Sí, porque precisamente interviene en la maduración de los linfocitos, pero claro que sí funciona. Probablemente lo que quieren referirse es de que ya no es al 100% de su capacidad. Claro que cuando somos infantes, como necesitamos generar mucha más capacidad inmune, porque apenas nos estamos adaptando al entorno, ya conforme vamos creciendo, va decreciendo su eficiencia. Me imagino que eso es a lo que se refieren, porque no es de que deje de funcionar, o sea, no es un órgano inútil. Funciona, pero ya en mínima cantidad. Exacto. O sea, ya, más bien, la mayor función la cumple el vaso, no el timo. Bueno, estoy de acuerdo, pero no es que deje de funcionar, sino que simplemente se vuelve menos eficiente. Se escucharía un poco más apropiado. Disminuye su función. Ajá, sí, no, digo, nada más para aclarar de que no, ya no sirve. No, en realidad no pasa eso, eso es una imprecisión. Pero sí, así es. Y su función principal, pues, es la maduración de los linfocitos. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Luego, vámonos rápido con los arcos faringeos. Acuérdense que para nosotros estamos hablando de las hendiduras faringeas. En este caso, bueno, la literatura de nuestro libro de consulta le va a determinar de esta manera. Ojo, aquí lo que estamos apreciando, ¿qué región sería del embrión? Esto que estamos apreciando, de manera lateral y de frente. Si estamos hablando de hendiduras branquiales. La región cefálica, ¿no? Así es. Como pancita que vemos aquí, en realidad es la prominencia cardíaca. Lo veremos un poco más detalladamente después, pero para que nos quede claro y ubicarnos anatómicamente de qué estamos hablando. Entonces, lo que parecen dos, en realidad es el primer arco faríngeo. Esto que se ve de color como moradito y verde. Y este es el que nos va a dar origen. Bueno, todo esto ya estamos hablando de la formación de la cara y sus estructuras. Prácticamente lo que es como de color moradito va a ser el proceso maxilar y el proceso mandibular, es decir, pues la parte inferior y la superior correspondientes. ¿Cómo dijimos que se llama la invaginación del ectodermo hacia el intestino primitivo que va a formar la boca? Este orificio de aquí. El estomodeo, ¿verdad? Estomodeo, así es, viene de estoma, que es la abertura, la cavidad, el espacio. Más bien la boca, pues. Entonces, bueno, en este caso la formación de la nariz y de la cara, bueno, se va a dar principalmente en esta región anatómica, que bueno, en este momento pues no lo vamos a estudiar. Lo que sí nos interesa es nada más qué es lo que sale en cada uno de estos arcos faringeos. En el segundo arco faríngeo, que está representado por el color un poquito rosa más fuerte, vamos a tener la formación. ¿Cuál dijimos que era el hueso más pequeño del cuerpo humano? El estribo. Excelente, así es, que tiene que ver con la conformación del oído, de toda la estructura que nos permite la audición. Entonces, tanto el hueso ioides, que es el que se encuentra por encima de la laringe, y el estribo se van a originar del segundo arco faríngeo. Y luego, el yunque y el martillo, pues bueno, este se va a originar principalmente del primer arco. Y lo que sería el segundo, durante la quinta semana, este incrementa de tal manera su tamaño que recubre a todos los demás.
Y en la sexta y séptima semana, pues todos desaparecen totalmente, ya teniendo un cuello totalmente lisito. Eso sin problemas. Entonces, prácticamente el arco cuarto y sexto forman los cartílagos de la laringe. Y hasta donde se sabe, pues el quinto no hace absolutamente nada, nomás está ahí, pues, viendo, supervisando toda la operación de la morfogénesis. Entonces, vamos a continuar. Y, ojo, entonces dijimos que estaba representado de color amarillo. ¿Qué estructura era esa, la que estábamos viendo? Del endodermo, que se originó del endodermo. El intestino primitivo, ¿verdad? Sí. Entonces, para ubicarnos anatómicamente, la parte superior va a ser la región cefálica, es decir, pues la anterior, y la región caudal en la parte inferior o la posterior. Entonces, esto se está originando del endodermo y es nuestro intestino primitivo. Entonces, el chipotito que se originó, como dijimos que se iba a llamar, pues divertículo respiratorio, ¿no? O dependiendo de la literatura que consulten o a quien le pregunten, también le pueden llamar la yema respiratoria. O si a nosotros nos queda claro, pues el chipote respiratorio, ¿verdad? Aunque se escucha muy burdo y no se los recomiendo. Pero también, bueno, esta sería la protrusión laringotraqueal. Esto es un sinónimo. No hay ningún problema. Si lo dicen de esta manera, se les va a entender perfectamente. Entonces, básicamente, del intestino primitivo, para que nos quede claro, se origina esta evaginación, esta protrusión, que pues va a recibir estos nombres, nada más para que nos quede claro y determinar de qué estamos hablando. Entonces, una vez que se empieza a formar, pues obviamente se elonga, empieza a adquirir mayor tamaño, mayores dimensiones, hasta que, bueno, esta parte de aquí es la que la vamos a conocer como la traqueoesofágica. ¿Qué es lo que va a conformar la tráquea? ¿Qué es lo que va a formar esta estructura, este tubo, este snorkel que dijimos que transporta los gases atmosféricos? Pues el azul, ¿verdad? Exacto, esta sería la tráquea. ¿Cuál sería el esófago? Pues el consiguiente, del intestino primitivo. Exacto. Ahora, en su formación, al final parece que es como un escroto ahí, como dos testiculillos, pero en realidad estos son los esbozos pulmonares, para que no se les olvide. Seas niño o niña. Esto ocurre, ojo, no, creo que no se los había comentado. Todo esto ya está ocurriendo en la organogénesis. ¿Cuándo dijimos que ocurría, que aparecían las 5 características de todos los cordados? La tercera semana, ¿no? ¿O quinta? No, la tercera es la gastrulación. Exacto. Semana. Entonces todo esto de la formación de los testiculillos que van a ser nuestros pulmones, futuros pulmones, ocurren en la cuarta semana. Nada más que el nombre, no le vayan a decir testiculillos pulmonares, son esbozos pulmonares, por favor. Entonces, como dijimos, así es, esta va a ser la tráquea y en la parte hacia la región caudal se van a empezar a formar estas protrusiones, que es lo que nos va a formar los alvéolos, bueno, todo el pulmón de manera general y todas sus estructuras que esto conlleva. Bueno, este es el esófago, como habíamos mencionado. Entonces, nuevamente, región cefálica va a ser la que está en la parte superior y la región caudal en la parte inferior, para que nos quede claro de qué estamos hablando anatómicamente. Entonces, esta estructura tubular, el snorkel, esa va a ser nuestra tráquea, y los esbozos pulmonares, pues precisamente lo que nos va a formar el órgano especializado para la captación del aire atmosférico. Para que no me salga lo disléxico, pues aquí estamos apreciando en este caso en los esquemas, el lado izquierdo va a ser el derecho de la estructura y nuestro lado derecho va a ser el izquierdo de la estructura. Entonces aquí ya estamos hablando, ojo, como les recapitulaba, esto está sucediendo durante la cuarta semana, que es cuando suceden las 5 características, o cuando se presentan las 5 características principales fundamentales de todos los cordados. Claro que esto empieza a adquirir mayor volumen, empieza a volverse un poquito más complejo, sigue siendo la misma tráquea y los esbozos pulmonares, más o menos, bueno, el tamaño incrementa en la sexta semana. No se ve en el interior, pero ya empiezan a formarse los bronquiolos, ya estas ramificaciones de manera un poquito incipiente. ¿Se entiende lo que significa la palabra incipiente? No. O sea, sé que es reciente, que está comenzando. Es como decir, un postnatal es un humano incipiente porque apenas está teniendo una vida, apenas está comenzando con su ciclo. Eso significa incipiente, comenzando. Entonces, en la octava semana es entonces, ahora sí, acuérdense de los lóbulos que mencionábamos de la anatomía general de un pulmón, vamos a apreciar esas estructuras. Tanto, bueno, en este caso acuérdense que estamos hablando del lado derecho del pulmón y dijimos que el pulmón derecho iba a tener 3 lóbulos en comparación con el izquierdo que solo tiene 2, ¿verdad? ¿Por qué razón nada más tiene 2 o por qué es más chiquito? Para la cavidad del pulmón. Perfecto, así es. Entonces, recapitulando. Digo, del corazón. ¿Y yo, pulmón? Del corazón, exacto. Ahí el órgano especializado para el impulso de la sangre. Entonces, no es así, sino hasta la octava semana. Ojo, ¿qué dijimos que ocurría también al mismo tiempo en la octava semana de la gestación después de la fecundación? ¿Se acuerdan? Para que lo relacionen. No escuché, perdón. ¿Qué ocurre? Aparte, bueno, de todo esto que estamos viendo del aparato respiratorio, ¿qué sucede de manera general en la ontogenia, es decir, en el periodo embrionario después de la fecundación?
se aprecian ya las extremidades desarrolladas, pues, pero los dedos todavía no se ven separados, o sea, tienen como una membrana interdigital. Precisamente lo que está mencionando es lo que ocurre, pero por apoptosis, acuérdese que se reabsorben las membranas interdigitales en la 8ª semana. Cuando ya se están formando las extremidades, se está hablando desde la 7ª. Acuérdese, ¿desde cuándo aparecen las aletitas o los esbozos de extremidades? ¿Se acuerdan? En pregunta general. La 6ª, ¿no? El conducto auditivo es desde la 6ª. No, acuérdense que, ojo, vámonos recapitulando. Bueno, ya habían contestado. ¿4ª semana? Eso es para las características de todos los cordados y la formación del aparato respiratorio. Muy bien. Sí, bueno, a sus órdenes. Esbozo hace como, no sé, como referencia a algo que apenas se está haciendo o porque muchas cosas tienen lo de esbozo. Sí, imagínense, para que a todos nos quede claro, le voy a poner el ejemplo de un artista. ¿Cómo se le llama a los garabatos que empieza a hacer para antes de que termine una obra? Que apenas está como que tanteando a ver cómo le va a hacer, qué formas va a dibujar. Todos esos como ensayos reciben un nombre, que son precisamente esbozos. No sé si habían escuchado esa palabra. Entonces, Sí. voy a hacer un esbozo de un rostro, de un busto, por ejemplo, voy a dibujarle su rostro, ¿no? Primero voy a bosquejear y voy a hacer un esbozo de todas sus estructuras, de la composición de sus mejillas, de los ojos, las cejas y demás. Entonces, un esbozo es, vamos a decirlo de manera burda, una formación primitiva de lo que sea. Puede ser el esbozo de los cimientos de una casa. Por eso mencionaba como un artista, porque creo que a todos nos quedaría un poquito más claro que antes de hacer una obra final, de hacer, por ejemplo, la pintura de, no sé, la Mona Lisa, por decir algo, obviamente pues no empezó haciéndolo todo desde el final, sino que tuvo que hacer esbozos, así es, así como para las partes. Boceto. El boceto, así es, de que, ok, 3/4 partes, la forma de la cara, la posición de 3/4, entonces hizo los esbozos para al final ahora sí tener la obra terminada. O sea que cuando los pintores son de que lo acaba de decir, Bosquejo. Un boceto es lo mismo que un esbozo, pero un boceto es más como de pintor. Así es, exacto. En nuestro caso, de ciencias biológicas, un esbozo pues es algo que apenas se está formando. Por eso cuando les digo todos estos sinónimos para cuando se los encuentren, pues entonces luego lo relacionen. Pues sí, que es una aletita, pues que un esbozo, que una protrusión, que una evaginación, todo esto para nosotros va a ser un sinónimo porque está saliendo como si fuera un chipote, pues, que va a empezar a conformar toda esta estructura ya más compleja. Pero eso es un esbozo, básicamente. Ok. Y bueno, de nada, gracias a todos ustedes. Pues creo que nos faltaron bastantes, somos 10. Pero bueno, pues entonces para que todos ustedes que ingresaron, terminamos entonces con esta idea de nos estábamos comentando que en la 8ª semana, estábamos aclarando esa parte. Sí, cierto. Habíamos comentado que los esbozos van a aparecer a partir de la 5ª, las aletitas, ¿se acuerdan? Sí. La 4ª era las 5 características de todos los cordados. La 5ª, la que le sigue, pues ya son la formación de estas aletitas o de los esbozos. Y hasta la 8ª, ahora sí, lo que nos comentaba nuestra compañera Nancy, era que la apoptosis iba a reabsorber las membranas interdigitales para ahora sí la diferenciación de nuestros dedos. En este mismo periodo de tiempo, la 8ª semana es cuando vamos a tener ahora sí la formación de los lóbulos superior, medio e inferior. Bueno, hablando del pulmón derecho, por supuesto que nada más superior e inferior en el caso del izquierdo. Y la maduración, porque ya prácticamente el órgano está formado, nada más falta que ciertas estructuras, la irrigación de los capilares y demás, todos estos detalles que son importantes para cuando al momento del nacimiento, ahora sí, el cuerpo que recién se formó por todo este proceso, tanto del embrionario como del postnatal, tenga la capacidad de ahora sí, realizar su función de aspirar los gases atmosféricos. Entonces, la maduración de los pulmones lo vamos a dividir en 3 estadios principales. Una vez que ya desde la 8ª semana se formó, ya tenemos el esbozo, ahora sí ya nos queda claro lo que es el esbozo de los pulmones. Vamos a tener el primero que es el pseudoglandular. Pues se les ocurrió ese nombre simple y sencillamente porque el tejido se asemeja a las glándulas que también están en conformación de nuestro cuerpo en ese periodo de tiempo. Entonces, pues realmente no son glándulas, pero parecen. Entonces, por eso le dicen pseudoglandular, que es falso. O sea, falso es el pseudo. Y esto va a ocurrir en un periodo de 6 a 16 semanas.
El segundo va a ser el canalicular. Básicamente ahora sí se empiezan a abrir o las estructuras que van a conformar nuestros alveolos. Eso nada más le aumentan más 10, pues de la 16 a la 26. No hay ningún problema. Ojo, por eso les insistía con la palabra incipiente. ¿Qué significa irrigación incipiente? Pregunta general. Que apenas comienza. Que apenas está empezando. Exactamente. Es una irrigación de los capilares que apenas están comenzando a abrazar a los alveolos para que se pueda llevar a cabo el fenómeno de la hematosis de manera más eficiente. La tercera etapa de la maduración de nuestros pulmones se le va a considerar como los sacos terminales, porque ahora sí ya empiezan a formarse estas oquedades, estos espacios que se van a dedicar a contener el aire atmosférico. Esto va a ser en un periodo de 26 semanas hasta el nacimiento. En este momento, cuando ya los fetos tienen esta edad de 22 a 26 semanas, que son prematuros y pues tienen que nacer, no siempre tienen efecto, no siempre sobreviven por estas características de que todavía no están bien desarrollada la irrigación en el caso de los alvéolos en sus pulmones, pero se han dado casos en los que sobreviven gracias a la atención, de la incubadora, ¿no? Ajá. Cuidados intensivos, era la palabra que estaba buscando. Unidad de cuidados intensivos. Okay. En unidad de cuidados intensivos, así es. En esos casos, sí pueden llegarse a presentar que sobreviven, pero realmente la mayoría, hablando en media aritmética, la verdad es que no sobreviven desafortunadamente porque todavía no está desarrollado, madurado de manera eficiente sus pulmones. Pero entonces, la última de las etapas de la maduración, ojo, y aquí en la etapa de los sacos terminales, ahora sí, ya se empiezan a diferenciar lo que comentábamos hace ratito, los neumocitos del tipo 1 y del tipo 2. Principalmente los del tipo 2 nos interesan de sobremanera por la producción de esta sustancia surfactante que ocurre en este periodo. Desde la 22 hasta la 26 están produciendo de manera importante. Y finalmente, pues ya, se forman ahora sí estas estructuras especializadas para la contención de aire atmosférico, que sería la etapa alveolar. ¿Por qué? Porque pues ya se presentan precisamente los alvéolos. Ya se encuentran revestidos por los neumocitos tipo 1 y por estas secretoras del tipo 2 de la sustancia surfactante. Y al momento del nacimiento, todavía no están del todo maduros, pero el 95%, es decir, pues gran mayoría, 9 de cada 10, maduran durante, ahora sí, el proceso de alumbramiento. Entonces el agua que está contenida, que es del saco amniótico, el amnios, que está introducida en los pulmones, al momento del nacimiento se expulsa por contracciones tanto en la boca y de la nariz. Acuérdense que se conectan. Cuando está la laringe, expulsa todo ese líquido. Bueno, no todo, nada más la mitad. Lo demás se absorbe precisamente por el sistema linfático. Y entonces ahora sí, ya el bebé tiene la capacidad de inhalar el aire atmosférico y entonces expande totalmente estas estructuras que son los alvéolos que hemos estado platicando con antelación. Entonces, nada más para finalizar. Ese bebé está enojado. Y de hecho, fíjense, se hizo viral esta imagen porque es reciente, es de febrero de este año, del 2020, del ominoso 2020. Pero me pareció chistosa. Fíjense que si se dan una vuelta y le dan a la bebé enojada, me pareció muy cómico porque dice, cuando naces feminista y el doctor te da una nalgada sin tu consentimiento, ¿no? Y entonces está toda molesta. Pero hay muchísimas otras, ¿no? Que hacen que no, y que cuando naces y todavía no, que el calentamiento global o que no gana la América y que no sé qué y todas esas cosas. Y está curioso ahí para que le echen. Cuando naces y tu mamá es una niña de 12 años. Ándale, exacto. Así es. Entonces, bueno, esta es a sus órdenes. Perdón, también yo había escuchado, o sea, como es muy común que conozcamos gente que nació de 7 meses, que esas personas normalmente van a tener problemas respiratorios o alergias por lo mismo de que no se terminó de desarrollar bien. Exacto. Y según yo, no estoy tan segura, normalmente todos los que son de que gemelos, trillizos, cuates y así, nacen de 7 meses. Ahí porque no es suficiente la cavidad uterina para pues albergar a los 2 bebés, o 3 o los que sean. Creo que trillizos en adelante era eso. Sí, de hecho ahí lo que le iba a comentar es que depende exactamente. Si es el espacio ya no caben ahí esos cuerpos que se sigan expandiendo, porque sigan creciendo, que el mismo cuerpo de la madre dice, sabes que ya no puedo albergarlos más tiempo y tienen que salir. Entonces, sí, en estas características muy particulares, pues ocurre precisamente por el espacio tan limitado. O sea, realmente no estamos diseñados como para, en el caso de otros mamíferos, por ejemplo, que tienen camadas de hasta 6 cachorros,
En el caso de nosotros los humanos, pues no, o sea, en realidad es de 1, máximo 2. Ya si hablas de trillizo y más, como el espacio es tan reducido, en el caso del útero, pues entonces ahí sí el mismo organismo de la madre, pues tiene, o soy yo o son ellos, mejor de una vez ya como se hayan formado. Entonces salgan al mundo, por favor, porque si no, no vamos a sobrevivir ninguno. Así es. Ya dependerá de cada caso, pero tiene toda la razón. Y también ya tengo lo de la presión. Ah, ok, perfecto. Entonces, ¿nos lo puede compartir, por favor? Sí. Lo que nosotros tenemos normalmente de 120-80 es un promedio que se hizo en el 2005. Y no es tal cual la ideal, son más bien los rangos máximos que se pueden tener para que ya sea como saludable. A partir de ahí es hipertensión, por eso es la que nosotros conocemos, para que la gente sea como, esto es lo que debe de ser, como que nos mantengamos en los rangos máximos. Ok, pero entonces, básicamente, perdón, continúe. Pero la ideal es 110-70. Y esa fue actualizada en 2017. Y en lo que usan los monitores de los cardiólogos es una operación que sí se basa a la más vieja, la de 2005, que es la que conocemos, 120-80, pero es la sístole menos la diástole entre 3 más otra vez la diástole. Y eso es lo que marca los monitores de los cardiólogos. Oh, mire, qué interesante. En eso se van basando, pues. Sí, sí, sí. Entonces, sintetizando, en realidad es 10, una decena más, que sería el grado o el nivel máximo en el que se supone que deberíamos de encontrarnos en cuanto a nuestros niveles. Por lo consiguiente, lo que nosotros consideramos 120-80 es como el nivel máximo. Sí, por eso casi no siempre la tenemos de eso. O sea, casi siempre decimos que la tenemos un poquito más baja, pero porque nos enseñaron como el rango máximo. Dentro de, ok, está dentro de los límites. Vamos, es un intervalo, pues. Porque como sabemos todos, bueno, como son sistemas biológicos, pues hay mucha variabilidad, no siempre va a caer dentro de lo que nos dicen, de los numeritos sobre todo. Pero sí, fíjese que muy buena aportación. Entonces, fíjese, eso también lo tenía totalmente medio vago, pero qué buena señalamiento nos acaba de presentar. Y sí, bueno, ya los cardiólogos, como son los expertos en cuanto a los ritmos y la configuración del sistema circulatorio y demás, bueno, pues entonces ellos utilizan ya pues una fórmula muy específica que a ellos les da como el rango más exacto, podríamos decir. No sé si exacto, más bien preciso, porque precisión es cuando puedes repetir un valor muchas veces. Exacto es que siempre te tiene que dar ese valor, cosa que, bueno, en biología obviamente eso no pasa. Ajá. Esa de la operación es la que está como ya programada en los monitores de los cardiólogos y así como en las rayitas y todo eso se va basando pues a esa fórmula y a eso se le llama la media. O sea, la presión media. O sea, porque una es pues la máxima, otra es la ideal y esta se considera como la media. Sí, sí, pues tiene que serlo porque es una menos la otra más otra vez la suma de la primera. Entonces ahí ya le da ese numerillo, ¿no? Perfecto. Pues excelente aportación. Muchísimas gracias, Ángela. Compañero Luis. Yo tenía uno para el mercurio. El mercurio sí es el único metal líquido, pero ese no se puede tocar. En cambio existe el galio. El galio, si lo fundes en líquido, sí lo puedes tocar. Era una pequeña aportación acerca de metal líquido. Perfecto, así es. Sí, no, de hecho, bueno, ya actualmente conocemos otros métodos, otras técnicas, pero pues respetando, digamos, el antecedente desde el siglo XVI, pues ahí tenemos al Galileo y a su estudiante, que era el Torricelli, y pues precisamente por eso la fisicoquímica, dándole su lugar, recibe esos nombres, esas unidades, esas magnitudes. Pero sí, claro que es tóxico, inclusive los vapores que emana el mercurio, por supuesto que también son venenosos. Inclusive, fíjense, hay algunos emperadores orientales chinos, precisamente, que comían pastillas, que comían cápsulas con mercurio, porque según eso iban a ser inmortales, cuando en realidad solo estaban apresurando su muerte. Así es. Pero exacto, qué buena aportación, Luis. Y también, pues, nuestra compañerita Ángela con lo del señalamiento de cómo se mide precisamente la presión sistólica y diastólica. Aunque bueno, esto no deja de lado pues las bases de dónde se originó, lo cual lo que me interesa es que a todos nos quede claro precisamente todo eso y claro que sus aportaciones enriquecen mucho más toda esta información. Entonces no sé si tengan algo más que comentar, que decir, que preguntar, que señalar. ¿Todo bien? No, todo bien, profesor. Perfecto, entonces acabamos muy bien en tiempo, incluso para que se vayan a tomar su break.
Entonces, hasta aquí le dejamos con el tema, cerramos ya por fin, de una vez por todas, el aparato respiratorio. Y los veo entonces el próximo martes a las 9 de la mañana para dar comienzo entonces ahora con lo del aparato circulatorio. Perfecto. Pues entonces muchísimas gracias a todos por su puntualidad, participación y asistencia. Y pues entonces que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo la próxima el martes a las 9. Gracias, igualmente. Buen provecho, que estén bien, cuídense.